Gloria a Dios. Este cántico que se cantó, todo lo bueno que tengo, todo lo bueno que tengo, lo hemos recibido de Dios. Ese cántico no se debe cantar nada más, sino pedirle a Dios que nos revele la verdad que hay ahí. Todo lo bueno que tengo, lo he recibido de Dios. Amén. Cuando a Jesús le presentaron la moneda que tenía la imagen de César, ¿qué dijo Jesús? Denle a César lo que es de César y a Dios todo lo bueno que tengo. Lo he recibido de Dios. Lo he recibido de Dios. Lo único que podemos darle a Dios es lo que Él nos ha dado a nosotros. Porque esta es una realidad. Lo voy a repetir. Todo lo bueno que tengo, lo he recibido de Dios. Y todo lo malo que tenemos, ¿de quién lo hemos recibido? De la simiente corruptible que sembró Satanás en el corazón de la primer pareja en el huerto. Y esa semilla fue sembrada, brotó, creció, no la vemos dentro del corazón del hombre, pero sí podemos verla en la manifestación, en los frutos que está dando a través de cada hombre, de cada mujer, de cada joven, inclusive a través de cada niño. Amén. Porque a qué escuela los padres han enviado a los niños para que aprendan lo que es la ira, enojarse. Eso es algo que traemos. Esa es la herencia que ha sido sembrada en nuestros corazones. Por eso el Señor, eso significa que nada malo proviene de Dios. todo lo bueno procede de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, que ese sí que es bueno. E inclusive a Jesucristo, el joven rico, le dijeron: maestro bueno. Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solamente bueno hay uno. De hecho, esa pregunta que hace Saidi, muchos en el mundo que no le sirven a Dios, pero ellos desean que donde esté el problema, ahí esté Dios resolviéndolo. Cuando no ven, entonces dice: pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Dónde está Dios en tanta situación? Y la pregunta que nosotros debemos hacerle, o sea, la respuesta a esa pregunta es: no, Dios está en el mismo sitio, está en su trono. La pregunta es: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Si estás en Cristo, pues. ¿Por qué? Porque Dios mismo dice que en el único que Él tiene complacencia no es en nosotros, es en el Hijo, en Cristo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Es en Cristo Jesús.
Por eso la importancia de orar a Dios para que nos revele cada día. Amén. Para que Cristo se vaya formando en nuestro interior. Porque como dice Pablo en 1 Corintios 3, que le dio a los corintios, ustedes son labranza de Dios. O sea, esa palabra acá, traducida a nosotros, los puertorriqueños, pues Dios es el agricultor que preparó, que está preparando nuestro corazón para que la semilla incorruptible de Él siga siendo sembrada, pero no solamente sembrada en nuestros corazones, sino que esa semilla, después de sembrada, vaya creciendo, brote hasta que comience a llevar fruto. Pero qué bueno, porque Dios es el que le da el crecimiento. Ahora, ¿cuál es la parte que yo debo y que tengo ahí? Bueno, Pablo dice, somos colaboradores de Dios. Quiere decir que si yo anhelo, deseo lo que Dios tiene para mí en Cristo, pues Dios está conociendo ese corazón. Amén. Porque como dice el salmista en el Salmo 73, si la mente no me falla, el salmista dijo, ¿a quién tengo yo en el cielo? ¿A quién? ¿A quién? Sino solamente a ti. ¿Y a quién tengo yo en la tierra? ¿Qué yo tengo en la tierra que pueda desear? Sino a ti también. Bienaventurados aquellos que tenemos hambre y sed de justicia. Debemos estar contentos, gozosos, felices. Amén. Porque a los tales y en los tales Dios está trabajando. Dije la cita bien, Saí. Salmo 73, verso 25. Si está mal, pues para corregirla. Está bien. ¿Está bien? Sí. Qué bueno. Y escuchen bien, nosotros tenemos que tener siempre el cuidado de que aunque nosotros estamos en la tierra, en este planeta Tierra, Jesucristo dejó establecido su reino en aquello que le hemos recibido, que hemos creído en Él, que hemos creído que Él murió en la cruz no por su culpa, sino por la nuestra, y que allí Él pagó, derramó su sangre, que fue el precio que Él derramó para la redención y perdón de nuestros pecados, como dice Efesios capítulo 1 y verso 7. Eso lo tenemos claro. Pero cuando muere físicamente lo creemos también. Que antes que comenzara la preparación para el día de reposo, que empezaba el viernes a las 6 de la tarde, José de Arimatea le pidió el cuerpo a Pilato y Pilato se lo concedió. ¿Qué hizo Pilato con el cuerpo de Cristo? Lo depositó en una tumba que él tenía, que nadie la había estrenado, lo estrenó Cristo. Que muchas cosas cogió Cristo prestadas. Primero el pesebre, que fue la cajita donde se le echa el alimento a los animales. Allí lo pusieron, esa fue la cuna. Para cumplir la profecía de que iba a entrar a Jerusalén montado sobre un pollino,
lo mandó a coger prestado también. Y ahora la tumba, tampoco él se había preparado, él sabía que iba a morir, pero nunca se preocupó por tener una tumba, un seguro de vida, nada de eso. Amén. La tumba apareció. José de Arimatea la tenía y la puso al servicio de Cristo Jesús. Estamos poniendo lo que tenemos al servicio de nuestro Señor. Y creemos que se cumplió la palabra porque Él lo había dicho antes, que iba a estar 3 días y 3 noches, 72 horas, conforme al calendario judío. ¿Qué pasó al cumplimiento de las 72 horas? La tumba quedó vacía. Solo tenemos que creer. Cuando hablamos de la muerte de Cristo, no podemos dejar la resurrección, porque murió por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. Y eso conlleva una explicación. Y fue ascendido. Está sentado a la diestra del Padre. Amén. Pero Pablo dice que en ese proceso de Jesucristo, Dios nos incluyó en Él, en Cristo. Dice que juntamente con Él nos sentó en los lugares celestiales. Si vamos a entender esto con nuestra mente carnal, jamás lo vamos a lograr entender. ¿Cómo lo podemos entender? Si yo le pregunto a ustedes, o me pregunta alguien a mí, ¿a qué reino es que pertenece Cristo? ¿Es a un reino terrenal o es a un reino celestial? Entonces, cuando hablamos de lugares celestiales, nuestra mente se va por ahí para arriba. A ver si encontramos ese sitio. Pero cuando habla de que Cristo fue sentado en lugares celestiales, eso es un ámbito celestial donde con nuestros ojos no podemos ver. Pero es más real que lo que vemos, porque lo que vemos fue hecho de lo que no se ve. Entonces, en lo terrenal Jesucristo hizo lo que tenía que hacer. Cumplió a perfección la voluntad del Padre. Como lo hizo, ahora Él es el que gobierna. Él es el Señor en ese ámbito que la Biblia le llama reino, lugares celestiales. Los 7 mensajes de la iglesia de Apocalipsis estaban en Asia Menor, lugar terrenal. ¿Dónde estaba Cristo? ¿Dónde Juan lo vio? En medio de los candeleros, o sea, en medio de las iglesias. A Cristo personalmente no lo vemos aquí como yo veo a María. María me ve usted. Pero Cristo está en un ámbito celestial. Y en ese ámbito es que Dios nos tiene con Cristo Jesús. Amén. Ya, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nuestra mente sea renovada, como dice Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Mire, es una realidad que Cristo viene a reinar. En el futuro no sabemos el día, la fecha, no lo sabemos. Lo creemos, pero también tenemos que creer que Jesucristo viene a establecer su reino por 1000 años, un reino que ya Él lo dejó establecido, no a nivel mundial, sino en la iglesia, la cual Él compró con su sangre preciosa. Amén. Solo tenemos que ver, creer
aunque yo no sienta nada, no se me paren los pelos, no. Porque cuando creemos, es de la única forma, cuando tenemos fe, es que nosotros podemos agradar a Dios según Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Romanos 8 dice que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios, porque el que anda en la carne anda en sus propios pensamientos naturales, en opiniones naturales, en ideas naturales. Y así no se puede agradar a Dios, porque de la única forma que yo puedo agradar a Dios es por fe, y es dándole de lo mismo que Él me ha dado. Amén. Y por eso en este crecimiento lo debemos de anhelar, porque como dice Pedro en su segunda carta en el capítulo 1, que Dios quiere que seamos participantes por medio de sus promesas, que seamos participantes ¿de qué? De su naturaleza divina. Hermano, y esto no es para el milenio. Esto es para ahora, esto es para allá. Hermano, de la naturaleza divina. Entonces eso como que no, ¿verdad? Cuando pensamos en nuestra mente natural, ¿ah? ¿Cómo va a ser? Y yo le pregunto entonces a ustedes, ¿cuántos de los que estamos aquí, el Señor Jesús ha llegado a nosotros como el Espíritu dador de vida, que también le llamamos al Espíritu Santo? ¿Se atreven a decir con seguridad que sí, que el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu? Amén. Bueno, pues el Espíritu Santo es parte ¿de qué? De la naturaleza divina. ¿No dice Romanos capítulo 5 y verso 5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado? Bueno, es el amor de Dios. Eso no es de la naturaleza divina, porque Dios es amor. Amén. Pero entonces no nos podemos quedar con eso, porque la Biblia habla de las riquezas que hay en Cristo Jesús. Oh, cuántas cosas tenemos que descubrir. Amén. Entonces, cuando vamos estudiando la Biblia, esto nos lleva el nuevo pacto a la experiencia. Vamos viendo lo que Dios está haciendo y quiere hacer con cada uno de nosotros. La primera palabra que comenzamos en esta línea de pensamiento fue en Mateo 5 y verso 8. ¿Lo recuerdan? Bienaventurados, ¿qué? Los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero entonces usted lee a Dios a través de Jeremías en el capítulo 17 y Dios mismo dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Entonces, ¿cómo usted puede ver acá que Dios llama bienaventurados a los limpios de corazón, cuando Él mismo nos dice por otro lado que nuestro corazón está sucio? Eso se debe, repetimos, a la semilla corruptible que Satanás sembró en nuestros corazones. Amén. Pero entonces cuando vamos a Ezequiel, vemos la promesa de Dios. ¿Qué le ha prometido qué?
quitar el corazón de piedra y poner uno de carne. Quitar nuestra mente carnal también y poner la mente de Cristo en nosotros. Amén. Para que pensemos como pensaba Cristo. Esas son promesas. Pero tengamos cuidado. Yo tengo muchos libros en casa y ayer estaba buscando uno. Cuando lo miré, dice hasta el número de las promesas que tiene Dios para nosotros. Yo no me preocupo por leer ese libro, porque Pablo dice, me dice a mí en 2 Corintios, que todas las promesas, no algunas, todas las promesas. ¿Dónde están? ¿Dónde se cumplen? ¿Dónde se cumplieron? En Cristo Jesús. Y Pablo dice, a eso nosotros le decimos, amén. Así es. Entonces, si el Padre me ha puesto y nos ha puesto en Cristo, pues entonces estamos faltos de alguna promesa. Porque todas las promesas tienen cumplimiento en Cristo. E inclusive, mire, tanto que se habla en las congregaciones de la promesa del Espíritu Santo. ¿Quién fue el primero que recibió esa promesa? ¿Ah? ¿Y cómo podemos hablar en propiedad? Porque la Biblia dice que fue Cristo. Tenemos que estar preparados para presentar defensa cuando nos pidan. Bueno, si usted lee el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo vino y bautizó, los bautizó en un cuerpo, que es la iglesia. Los tildaron de que estaban borrachos. Y cuando el apóstol Pedro se pone de pie y los 11 también se pusieron de pie, en otras palabras, estamos de acuerdo con lo que va a decir Pedro. Pedro dijo, no, estos no están ebrios nada, haciendo las 9 de la mañana. Lo que pasa es que este es el cumplimiento de lo que dijo Dios a través de Joel. Y por ahí siguió hablando, entonces dice, y Cristo, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ¿sabe lo que hizo Él? La derramó. Aleluya. La derramó. Que se cumple lo del Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es como el óleo. ¿Qué pasaba con el óleo? Que se lo derramaban al sumo sacerdote en la cabeza. Aarón bajaba sobre su barba y todo el cuerpo. Eso se cumple en la persona de Jesucristo. Él la recibe, pero no se queda con ella nada más. Ahora va para el cuerpo de él, que es la iglesia. Por eso Juan, escribiendo en su primera epístola, dice, mas nosotros tenemos la unción del Santo. Lo que pasa es que se nos ha enseñado mal, ¿verdad?, sobre el Espíritu Santo, que si no brincas, que si no hablas en lengua, que por ahí un montón de cosas, ¿no? Pero yo en lo poquito que estudio la Biblia, yo no he encontrado algo en un versículo bíblico que me diga, si tú sientes, es que lo tienes. Pero sí he encontrado que si tú lo crees, si tú crees. No, Señor, le dijo Tomás a los demás, nada, hasta que yo no lo vea y toque ahí, yo no creo que era resucitado. Cuando Cristo se presentó, le dijo, pues mete
los dedos tuyos en las heridas. Y Tomás, no seas incrédulo. Todos aquellos que buscamos ver para creer, somos Tomás, somos incrédulos. Vamos a creer primero. Y esto de ver en el ámbito espiritual no es con estos ojos, ¿sabes? Y oír no es con con oídos espirituales. Así es que el reino de los cielos, donde Jesucristo es. ¿Quién es Cristo en el reino? El rey. Porque no puede haber un reino sin un rey. Y no puede haber un rey sin un reino. Ahora, ¿quiénes somos los súbditos de ese reino? Pues la iglesia, nosotros los creyentes, que venimos a formar el cuerpo de Jesucristo. Mire esto, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque ahora el Señor Jesús es el espíritu que da vida, el espíritu vivificante. Fue el primer hombre, un alma viviente. El postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Él es el que nos da, se imparte como vida en nuestro espíritu, para desde ahí Él comenzar a gobernar. Porque yo puedo, y lo vamos a ver ahora que fue el problema de la iglesia de la Odisea. Esto no es asunto que yo diga Jesucristo es el Señor. Y ustedes allá, amén. Jesucristo reina, amén. Pero en la realidad, Jesucristo es el Señor de mi vida. Él es quien gobierna. Y esto tenemos que ir repitiendo. Yo tengo un hermano que ya murió en mayo. Yo no estoy seguro si eso fue verdad. Pero él estuvo yendo a la escuela a primer grado 7 años. No lo pudieron pasar de grado. ¿Por qué? Porque le repetían lo mismo, pero él no asimilaba. Él no ponía interés. Entonces, en el ámbito espiritual, la Biblia habla de corazones endurecidos, oídos que son tardos para oír, corazones que no han sido circuncidados. ¿Quién es el que circuncida nuestros corazones? La espada de dos filos, que es la palabra de Dios, que penetra, según Hebreos 4, que penetra, divide el alma del espíritu, los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Amén. O sea que Cristo como luz, hemos hablado, no solamente es para que lo veamos a Él, es para que Cristo como luz nos indica como luz cuántas tinieblas habían y todavía hay en mí. Y el único que las puede disipar no soy yo. No importa lo que yo haga, me puedo meter en 50 días de ayuno, puedo orar a las 2 de la mañana hasta las 8 de la mañana, y eso no va a disipar las tinieblas que hay en mí. El único que tiene poder para disipar tinieblas es la luz, y esa luz es Cristo Jesús. Amén, aleluya. ¿Hay de otra, hermano? No hay de otra. Por eso es que tenemos que ver esto, creerlo, y que esto sea vida en nosotros. Porque en Romanos capítulo 14 y verso 17 dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz
en el Espíritu. Y eso es aquí ahora, en la iglesia, en cada creyente. Por eso es que si nosotros entendemos esto, pues entonces el Señor dice, debes de estar siempre gozoso. Si nosotros entendemos esto de Romanos 14:17, que ajeno al cielo no es comida ni bebida, no es por lo que yo deje de comer o coma, sino que es justicia, pues primero empieza por justicia. Bueno, pues Dios nos hizo justicia. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo, la cual es la justicia nuestra. Y cuando vemos esto con nuestros ojos espirituales, esto nos debe servir para estar siempre gozosos, porque dice justicia, gozo. Pues si yo he sido ya justificado, como dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No se preocupe si usted no tiene paz con el vecino o el vecino con usted. Amén. Lo primero es el inicio de la paz mía, tiene que ser para yo tener gozo y ser parte del reino de Jesucristo, es que yo he sido justificado por la fe. Tenemos paz para con Dios. ¿Cómo paz? Que yo voy a estar tranquilo, que yo no voy a tener ya problemas. No. Cuando habla de paz, el profeta, o Dios a través del profeta Isaías capítulo 9, uno de los nombres que le da a Cristo es príncipe de paz. Y si Él es el príncipe de paz, cuando hay una situación como la que tenemos en este diario vivir, y entendemos esto, se ha hecho realidad en mí, bueno, pues la barca está recibiendo olas de ambos lados fuertes, y a veces creemos que se puede hundir, pero no tenemos que llamar al Señor, porque el Señor no lo busque que esté durmiendo debajo de la cama tuya. Jesucristo está morando, Él habita. Amén, aleluya. Somos la morada de Dios. Pero repito, tengamos cuidado con los sentimientos. Es que yo no siento, es que... Entonces, cuando nosotros recibimos esta revelación que Dios nos alumbra, si usted quiere ser alumbrado, ahora no se deje guiar porque tiene que irse a estudiar tres años en un instituto. Porque el salmista lo dijo, en tu luz veremos la luz. Y luego Cristo, para confirmar eso, dijo que el Espíritu Santo, o Él como el Espíritu vivificante, nos iba a enseñar todas las cosas. En el nuevo pacto Dios se compromete a que nadie va a tener necesidad de llamar a alguien, a tu hermano, mira, ven acá, enséñame, no, porque Él mismo nos enseñará. Así es que si usted está recibiendo algo que usted cree que es beneficioso para su espíritu, para su corazón, su crecimiento, no vaya a decir que esto es el hermano Víctor Pérez quien me lo está. Amén. Porque yo entiendo que yo estoy hablando de parte de Dios. ¿Entendemos eso? Amén. Por eso no le debemos dar crédito a ningún hombre, llámese como se llame. El apóstol Pablo dijo que él había trabajado más que todos los demás apóstoles, pero avanzó y aclaró y dijo, no yo, sino la gracia de Dios en mí. La gracia de Dios en mí. Y el río da como ímpetu, como lo dijo el Señor. Pero si la casa está fundada sobre la roca, ¿ve? Anoche mismo Él y yo recibimos una noticia que llevaban a Boli para el hospital. Se sentía mal.
La llevaron a un hospital cercano y allí le descubrieron una bolsa cerca del corazón y de los pulmones. El doctor dijo, eso hay que drenarlo y aquí no se puede. Eso tienen que llevarla al Tampa General, que fue donde intervinieron con ella en la garganta, para que los especialistas allí, bueno, para hacerle corta la historia, a las 1:35 de la mañana llegaron al hospital. El doctor dijo, no la puedo mandar en helicóptero porque había mal tiempo. Hay que recoger a una ambulancia. Yo no sé si la llevaron en ambulancia o en helicóptero, pero allí está en el hospital. Allí Coqui llegó donde estaba ella casi a las 2 de la mañana. Entonces uno acá, ¿qué puede hacer uno? Confiar en el Señor. Confiar en Cristo. Confiar en el Señor, porque ahí los sentimientos, no es que no tengamos sentimientos, tengamos cuidado. Amén. Si hay que llorar, se llora. Pero siempre con la confianza puesta en el Señor para que sea hecha ¿qué? Su voluntad. Su voluntad. Por eso quise dar este anuncio, que quede grabado para que todo aquel hermano que está en los Estados Unidos, donde esté, para que nos ayude con la oración. Y las cosas se siguen agravando, ¿no? La salud, la economía, porque el disability no se lo ha aprobado todavía. Pero el Señor nos dice, busquen del reino de Dios y su justicia primero. Amén. Que todo lo demás pues vendrá por añadidura. Nosotros la reunión pasada terminamos con la iglesia de la Odisea. Amén. Donde ahí vemos en esta iglesia, fíjense que son 7. Y Juan vio que el Señor se paseaba por en medio de ellas. Pero cuando comenzamos a estudiar esta iglesia de la Odisea, ¿dónde estaba el Señor? Estaba afuera. Estaba afuera. ¿Y a qué conclusión yo puedo llegar? No por mi propia cuenta, sino que la Biblia me lleva a que yo piense en esto que les voy a decir, que le pida a Dios si estoy entendiendo bien o no, si estoy viendo bien o no. Pero cuando leemos las características de esta iglesia, fíjense que no deja de ser iglesia. Amén. Pero, ¿qué dice el líder de esa iglesia? Me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Nosotros podemos ver con cuidado a las 7 iglesias, donde Sardis fue una iglesia que fue restaurada, pero se desvía. Y cuando vemos a la iglesia de Filadelfia, esa es una iglesia restaurada, que está siendo conformada, que para mí es
nos habla de la iglesia que Jesucristo va a levantar. Filadelfia, amor fraternal, pero se sigue degradando y cae ¿a dónde? En la Odisea, ahí aparece la última. Quiere decir que Dios nos está llamando de la Odisea a que volvamos ¿a dónde? A Filadelfia. Quiere decir que la iglesia, muchos están hablando de la reforma en el siglo XVI, ¿verdad que sí? Hay libros escritos, que mucho se habla de los reformadores, pero qué poco están hablando que la iglesia de hoy, a nivel mundial, tiene que ser reformada. Porque una iglesia donde Cristo esté fuera de ella, ¿cómo usted me va a decir a mí que esa es? Pero si Él estaba dentro, ¿y por qué ahora está afuera? ¿Cómo podemos echar para afuera a Jesucristo? Por eso, la primera amonestación ahí, en todas las iglesias, todas las 7, es al pastor de la iglesia, es al líder. Después se habla a la iglesia y a lo último, individualmente. Si alguno oye mi voz. Quiere decir que un pastor puede coger una congregación con su sabiduría humana, con sus diplomas que pueda tener y presentárselas a la iglesia, con sus credenciales, con su facilidad de expresión. Puede coger una congregación y si él está errando el blanco, va a llevar a la congregación. ¿Por qué? Porque él ha quedado ciego. Por eso el Señor le dice, una de las faltas que tiene es que está ciego. Y las palabras que habla Cristo son espíritu y son vida. No es que él veía y ahora se le cerraron los ojos. No, no. Es que espiritualmente ha perdido la visión celestial. Amén. ¿Y qué está enseñando? Está enseñando lo que no debe enseñar. Una enseñanza que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Una palabra que no está de acuerdo al diseño de Dios. Una palabra que no está de acuerdo al nuevo pacto. Porque hoy en muchas congregaciones hay una mezcla del viejo pacto con el nuevo. Y queriendo establecer cosas del viejo pacto ahora en el nuevo pacto. Y eso es adulterio espiritual. Entonces hoy, a la mayor parte de los pastores, usted no se puede sentar a hablar con ellos del diseño de Dios, porque es que ellos se han creído que ellos no tienen que aprender, que ellos son los que enseñan. No han logrado ver que eso es una función en el cuerpo, si es que el Señor lo ha puesto ahí. Y que uno de los requisitos es que debe ser una persona apta, preparada para enseñar, pero no conforme a los concilios, sino conforme a la revelación, a lo que dijo Pedro, a la verdad presente. Cuando se habla de la verdad presente, no podemos pensar en Cristo como persona, como Rey, como Salvador, porque Él es la verdad. No, no, es que lo que la iglesia tiene que aprender de Cristo, que es nuestro Maestro, eso pertenece a la verdad presente. O sea, allá en el viejo pacto hubieron tipos, sombras, cuadros, pero ahora en el nuevo vemos la realidad. Amén. Vemos la realidad. Esa es la verdad presente. Y como dijo Cristo mismo, que las escrituras, las del viejo pacto, de quien daban testimonio, ¿era de quién? De Él. Así que cuando leemos el viejo pacto, pues debemos pedir a Dios que nos alumbre para ver a Cristo
Yo veo a Cristo en la Pascua, en la roca que le dio el agua en el desierto, en el árbol aquel que cuando tuvieron sed, que Dios le dijo le mostró un palo a Moisés, las aguas de Mara, que significa amargura. A veces el Señor nos a muchos cristianos le debe dar con el palo porque tienen la cara de amargura, porque se creen que eso es mostrar santidad, tú sabes. Eso es mostrar santidad, o sea, mientras más serio, tú sabes, pues, eso es santidad. Entonces el Señor nos dice, dale con el palo. ¿Y quién es el palo? Cristo Jesús. Endulzale la vida. Que dice que Cristo es más dulce que la miel y que la que destila de pan. Mire eso. El único dulce que pueden cometer los diabéticos, que no le va a causar problemas, es Cristo Jesús. Entonces, en el viejo pacto, el trato de Dios con su pueblo era fuera de ellos. Pero en la verdad presente, el trato de Dios con la iglesia es ¿dónde? Desde nuestro interior. Desde nuestros corazones. Que estaba y todavía hay tinieblas, hay muchas cosas. Pero por lo menos debemos creer lo que dice Colosenses 1:13, que desde que creímos, nos convertimos, Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Y qué es lo que pensaron aquí en Río Laja cuando la noticia de que Víctor Pérez se había convertido al Evangelio? ¿Qué muchos pensaron? Se fue de la iglesia católica, ahora es evangélico. Pero la Biblia lo que me dice es que Dios me trasladó de un reino a otro. Amén. Quiere decir que ese reino de las tinieblas era el que dominaba en mí cuando yo era católico. Pero si me he creído que el reino de la luz es otra secta religiosa, yo sigo en el reino de las tinieblas. Hay que verlo, que sea una realidad en uno para cuando le toque a uno ministrar. Entonces, una característica es que tanto el pastor como la iglesia estaban ciegos espiritualmente. Estaban todos sin fe, porque Dios les dijo, tú dices que eres rico, ahora va a hablar el Señor, tú eres pobre, miserable, estás desnudo, estás ciego. Entonces ahí viene el consejo del Señor, que compre oro refinado por fuego. Amén. Quiere decir que esta iglesia con su pastor no tenía fe, porque lo único que es probado por el fuego, ¿qué es? Es la fe, dice Pedro. Cuando Jesucristo dijo aquí que yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, ¿qué puerta es la que hay que abrir? La del corazón. Yo lo dije, yo no, la Biblia lo dijo en la reunión pasada. Yo lo que hice fue repetirlo. ¿No se acuerdan? La fe y el Espíritu. La puerta de la fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le creemos, ¿quién es la puerta? Cristo. ¿Quién es la gracia de Dios? Cristo. ¿Quién es la fe que Dios nos ha dado? Cristo es todo en todo. Quiere decir que cuando yo creo, Cristo, que es la puerta, se abre por medio de la fe que ahora Dios me ha dado para yo creer en Él. Amén. Entonces, cuando yo le creo, el beneficio es
que Él, como viene a habitar en mi corazón, Él como la luz comienza a alumbrar, va disipando las tinieblas a medida que yo me voy dando al Señor. Esto no es por arte de magia. Es que el Señor nos está chequeando a todos. Amén. ¿Tú deseas esto? ¿O aquí en la tierra estás deseando coger la loto o tener una casa de 3 plantas o cosas materiales? ¿Qué es lo que tú estás deseando aquí en la tierra? Porque en el cielo yo no tengo a nadie que yo pueda desear, solamente a Dios. Pero aquí en la tierra, ¿a quién? ¿O qué? ¿Y a qué conclusión yo llego también? Está desnuda porque Jesucristo no es la cota de justicia de ellos. Nosotros debemos de tener a Cristo en nuestro espíritu hasta que venga a ser ¿qué? Nuestra vestimenta. ¿Qué quiere decir eso? Porque cuando la semilla incorruptible que ha sido sembrada en nuestro corazón crece y comienza a dar frutos, esos frutos no son nuestros, sino que es la manifestación del carácter de Cristo a través de nosotros. Por eso es que en Antioquía es por primera vez que le llaman cristianos a los discípulos. ¿Por qué? Porque vieron en ellos no solamente los escucharon, sino que también vieron. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cómo comenzó la iglesia de Pentecostés en adelante? ¿Había alguna necesidad en la iglesia? No, porque el amor de Dios se fue perfeccionando en ellos. Y aquellos que tenían el excedente lo vendían a los apóstoles. Aquí está, ¿para quién? No para ustedes, para los pobres. Hoy se está haciendo eso. Estoy hablando en términos generales. ¿Por qué? Porque las religiones, las sectas religiosas, hermano, esto es yo creo que lo peor que le ha sucedido al pueblo, a la iglesia. Está dividida por denominaciones, inventada por los hombres. Llámese como se llame. Está desnuda. Él dice que rico puede ser en doctrina. Yo he visto hermanos predicando que uno se queda, inclusive hasta da gusto oírlo, la fraseología que tienen, cómo desarrollan un mensaje. Claro, hay que tener cuidado que por algo Pablo dijo, óiganlo todo, pero que tengan lo bueno. Amén. Y lo que no sirve, porque todo lo bueno proviene de ¿quién? De Dios. Yo la semana pasada estaba escuchando un mensaje, yo nunca había oído a este hermano. Y yo, wow, qué palabra. Espérate. Pues escúchalo. Ya que estaba al filo de cejar el mensaje, tal vez unos 20 minutos antes. Llevaba a los hermanos que muy bien, una palabra muy bien trazada, que Dios nos ha dado una asignación en el cuerpo de Cristo. Fue lo que dijo Pablo en Romanos 12, del verso 3 en adelante, que digo pues, por la gracia de Dios que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Amén. ¿Qué quiere decir eso? Eso se puede poner en práctica cuando tenemos la visión de que somos un cuerpo. Que en el cuerpo yo tengo una función. Y la función que yo tengo en el cuerpo necesariamente no es la suya. Amén. A cada cual le dio Dios la manifestación del don para provecho. No suyo, sino del cuerpo. Pero si yo trato de meterme donde Dios no me ha puesto, no voy a funcionar. Eso está claro, hermano. Entonces a cada uno Dios nos dio un lugar en el cuerpo, una asignación ahí, en el cuerpo. Lo que tenemos es que pedirle al Señor que nos alumbre en eso, ¿no? Y como él iba terminando el mensaje, y ay. Mire, usted tiene que averiguar, pídale a Dios, porque a lo mejor la asignación tuya es ser un empresario. Y usted está viendo que un impío tiene la empresa que Dios se la asignó a usted. Y por esa línea él siguió y terminó el mensaje. Yo digo, negrito, lo dañaste. Porque nosotros hablamos de fe, de fe, de fe. Y todo el que se reúne en una congregación, que se ha convertido, ese es un hermano o una hermana de fe. Pero mire qué es la palabra que está recibiendo, cuál es la línea de pensamiento. Porque Santiago, Dios a través de Santiago nos dice, pues como dije, el líder de la Odisea puede ser rico en doctrina, pero en realidad no lo es, igual que la iglesia. Porque yo puedo decir aquí a ustedes, yo los amo, hermano. Pero decir eso es una cosa, y uno me dice, sí, pero no ames de palabra, es con hechos. O sea, que el amor uno tiene que estarlo pregonando. El amor uno lo tiene que estar practicando. Muy diferente. Y Santiago dice, aquel era rico en doctrina, pero ahora Santiago va a hablar no de ricos en doctrina, ni pobres en doctrina. Ahora Santiago va a hablar de pobreza material. Y Santiago dice, no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino venidero, o del reino que Dios tiene preparado, o del reino de Cristo que ya está en la iglesia. ¿Por qué? Porque un pobre en cuestión de bienes materiales no tiene de otra sino que confiar solamente en ¿quién? En Dios. En Dios. Pero cuando los bienes materiales inundan nuestra mente y nuestro corazón, sin darme cuenta, mi confianza en Dios la estoy perdiendo y la estoy poniendo ¿en qué? En lo que yo poseo. Por eso es que no tengamos, es que hay que tener cuidado que eso no sea lo que gobierne en nuestros corazones. Aleluya. Y Dios a veces nos pone a prueba, como probó al rico, al joven rico. Vete, vende lo que tienes, dalo a los pobres. Y ven, sigue. En Lucas 12 Jesús le dijo a los discípulos, no os preocupéis manada pequeña, sí, pero no lo dejemos ahí nada más. Porque a vuestro Padre le ha placido dar el reino. Tremenda palabra. ¿Verdad que sí? Bueno, si lo dejamos ahí. Pero ¿cómo sigue diciendo? Vayan, vendan lo que tienen y denlo a los pobres y hagan tesoros arriba en el cielo.
Porque es que Cristo lo dijo, mi reino no es de este mundo. Y vuelvo y repito, Él quiere reinar en nuestros corazones. No es que no tengamos, es quién es el que reina. Y esta iglesia estaba así. Y yo le voy a traer del viejo pacto. ¿Cuál es la situación del pueblo de Dios cuando no tiene rey? Vamos a ir al libro de Jueces. Si ustedes leen ese libro, esto fue después que ustedes saben que Moisés muere y quien le sigue por Moisés es Josué. Y cuando Josué muere, entonces este pueblo comienza contando con Dios. Pero a medida que usted va leyendo el libro, usted va a ir viendo que este pueblo se fue desviando de su Dios y cometió adulterio espiritual. Por eso es que Dios se presenta como su marido y a ellos lo trata como su esposa adúltera. Y cuando usted estudia ese libro, usted va a ver todas las aberraciones que hizo este pueblo, que según leímos 7 mensajes a 7 iglesias allá en el libro Apocalipsis, este pueblo aquí y este libro habla de 7 apostasías que cometió ese pueblo. ¿Por qué? Era el pueblo de Dios. Ellos comenzaron contando con Dios. Judá oró a Dios. ¿Con quién iremos? ¿Con quién? A la pelea, a la guerra. Dios le mostró los guios hasta que se fueron desviando. ¿Por qué se fueron desviando? Poco a poco. ¿Qué es lo que le ha pasado a la iglesia en términos generales? Entonces Dios nos quiere restaurar, hermano, eso es todo. Para él cumplir su propósito en cada uno de nosotros, que es conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y si el reino de Cristo, donde yo pertenezco, no es de este mundo, pues entonces yo tengo que decir, pues yo tampoco soy de este mundo. Por eso Pablo le dice a los filipenses, miren, tengan cuidado con los enemigos de la cruz de Cristo. Porque los enemigos de la cruz de Cristo, su Dios es su propio vientre, que buscan lo terrenal, no lo celestial. Ahí es donde Pablo dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que sáquese del sistema suyo y yo del mío, que si yo soy ciudadano americano, no. Yo dejé de ser ciudadano americano. Ciudadanía celestial. Claro, aquí entre nosotros pues es fácil decir esto, pero cuando nos toca hablar en medio o delante de gente impía que va por otro camino, tengamos cuidado de no ser uno con ellos. Ustedes saben que aquí se está luchando ahora esto de un proyecto ahí de que si la mujer puede divorciarse, que si no. ¿Y quién tuvo delante de toda esa gente ahí que no son creyentes tan buena oportunidad que tuvo para él hablar la verdad? Bueno, el que se postuló por el partido este de Dignidad, que se llama. Él es médico, cardiólogo y es pastor. Pero entonces acá Pelo él lleva un montón de libros, estadísticas, según la ciencia médica. Es que yo no soy médico y ni usted tampoco, pero es el momento de decirle a esa gente, miren, ustedes ninguno saben lo que están hablando. Porque quien da la vida es la vida, que es Dios. Que si qué sé yo cuándo hay vida o no hay, eso lo sabe Dios. Dios, esa mujer quedó encinta, ahí Dios puso vida. Amén.
Y la mujer que practique el aborto, él tiene que hablar así en propiedad. Es una asesina. No, porque es que ella tiene que cuidar y ella es la dueña de su propio cuerpo. Ah, la Biblia me dice a mí que cuidemos este cuerpo porque no es de nosotros, es del Señor. Pero allí no habló como pastor ni como creyente. Y yo, ¿pero qué es esto? No le aplica lo que dijo Cristo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será sazonada? Ahí él perdió, porque ese es el sitio de testificar, pero no, fue uno con la misma conversación de ellos. Y el que hace que una mujer dé a luz no es el hombre. El que hace que una mujer dé a luz es Dios. Ah, que somos los instrumentos. Ah, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Mire, ¿por qué esta iglesia, por qué Cristo está fuera de ella y está tocando a la puerta? Y dice: si alguno oye mi voz, oye, pero no con este oído. Y abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuál es el alimento que nos tiene Dios en su reino? Que lo debemos estar comiendo todos los días. Es que esas palabras las interpretamos desde el punto de vista literal acá, humanamente. Pero en Juan capítulo 6 Jesucristo dijo: el que me come. ¿Qué fue lo que le dijo Dios en el huerto del Edén a Adán? Puedes comer de todos los árboles menos de este. O sea, comes o no comes. De estos puedes comer, de este no. La palabra comer. Cuando usted se come algo es que está fuera de usted, y al comérselo usted lo manda para donde, para adentro. Pues Cristo donde quiere estar no es aquí en el hombro, ni en las orejas, ni en el pelo. No. Cristo donde quiere estar reinando es en nuestros corazones. Pero para eso tenemos que comerlo todos los días. Amén. ¿Cómo yo lo como? Yo voy a la palabra, para ver dónde está Cristo ahí. Digo: Señor, esto que tú tienes, hazlo realidad en mi vida. Órale al Señor, porque tenemos que ministrar también sobre esto, la cruz de Cristo donde fue crucificado, y qué es esto de llevar la cruz de Cristo. Que Pablo dijo que muchos son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces hay una confusión en eso también. Bueno, vamos a terminar con esto. Digo, por el día de hoy. 17. El libro de... ¿Dónde es? Estaba en Josué. Jueces 17. Perdón. Amén. Jueces 17. Y verso 6. Mire por qué este pueblo se fue en 7 apostasías. Después que comenzó contando con Dios, terminó en la idolatría, creyendo en ídolos, en dioses paganos, que tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no pueden palpar, tienen boca pero no hablan, porque no hay espíritu en ellos. Esos son ídolos. Pues el pueblo de Dios se desvió del verdadero Dios para adorar ídolos. 7 apostasías. Y como hablábamos en una reunión anterior, hay que tener cuidado, porque yo no cargo ídolos al hombro en la Semana Santa, pero yo tengo que averiguar si en mi corazón hay ídolos.
Si al ladito ahí de Cristo yo quiero ponerla a la cuenta de banco, o a la guaguita, o al perrito, al hijo mío, al nieto. Hay que tener cuidado con eso. Sí. ¿Por qué este pueblo se desvió? ¿Por qué la Odisea se desvió también? Mire, aquí Dios nos da un cuadro en este libro de qué le pasó a la iglesia de la Odisea. No hay de otra, porque el Señor está afuera. Y el Señor no quiere estar dentro de nosotros como el Salvador. Él quiere estar como lo que Él es ahora. Él fue el Salvador en la cruz. Pero después que resucitó y fue ascendido, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2. Para que en ese nombre toda lengua de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. O sea, Él es el que manda, Él es el Rey, Él es el que puede, Él es el que sabe. Todo lo hará. El Kyrios. Señor Jesús. Ese fue el primer problema que tuvieron los discípulos. Porque están bajo el imperio romano. ¿Cuál era el saludo de los romanos en la calle? El César es el Señor. Él es el que manda. Y cuando se encontraron con un verdadero discípulo, el verdadero discípulo decía: te equivocaste. Jesucristo es el Señor. Le costó la vida a muchos de ellos, pero no lo negaron. No negaron su nombre. Dice: que estoy en Jueces. ¿Ah? Jueces 17. Pero que no encuentro el... Aleluya. No, está aquí, está aquí. Yo que puse la... Un momentito. Alaben al Señor. Gloria a Dios. Señor, esto hay que terminarlo y bien terminado. Jueces 17:6. La referencia que me da es la siguiente. Me da 17:6, pero aquí dice otra cosa. Si ustedes lo buscan, dice lo siguiente: en aquellos días. Cada uno hacía lo que ¿Están 17:6 ahí? Pues aquí está otra cosa. Jueces 17:6. Aquí dice: en aquellos días. Sí, es que yo estoy leyendo mal. En aquellos días no había rey en Israel. Amén. Cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, cuando no hay rey, pues cada cual por su lado, y yo hago lo que a mí me dé la gana. ¿Por qué? Porque en un reino, la palabra que hay que obedecer, las órdenes que hay que obedecer, son las del rey. Amén. Si usted lee a Lucas, capítulo 6, verso 48, Jesucristo, sí, porque esto no es cuestión de decir Jesucristo es el Señor. Porque entonces Lucas 6, 46, él dice: oye, ¿tú qué me dices Señor, Señor? Está bien, lo estás diciendo bien, pero mira cómo él termina. ¿Por qué no haces lo que yo te digo? Porque yo lo puedo llamar Señor, pero si sigo viviendo mi vida como a mí me da la gana, como me enseña la religión o el sistema religioso, entonces, bueno, pues me voy a cansar de proclamar que Cristo es el Señor, pero en la realidad
Me va a pasar lo que le pasó a la Odisea. Está fuera. Está fuera. 18:1. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Ahora, ustedes tienen que leer ese libro completo para entender esto. Amén. Déjame ver cómo yo puedo parafrasear esto. Dan se desvía porque en el único sitio que había para ir a adorar a Dios no era donde a Dan le diera la gana, ni donde a mí me dé la gana, sino que donde Dios había determinado el lugar. Y el lugar de adoración era donde estaba el arca. Y el arca estaba en Silo. Cuando ustedes siguen leyendo, Dan, en otras palabras, dijo a él y a los que le seguían: hombre, no, para Jerusalén no vayamos, él es lejos. Allá trajo, él inventó, buscó un efod, puso un sacerdote, y allá donde él estaba, ese lugar de él estableció, era el lugar de adoración. Pero el que Dios había puesto era el de Silo. Amén. Los judíos decían: es en Jerusalén. Los samaritanos: no, es en Jerezín. ¿Y qué le dijo Cristo, hermano? Vamos a coger estas palabras de Cristo y vamos a hacer la vida, que las haga bien nosotros. Él le dijo a la samaritana ayer y nos dice hoy: mira, ni es en aquel lugar, ni es en Jerezín, ni en Jerusalén. Dios es espíritu. Y a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Amén. ¿Dónde está el espíritu? Aquí dentro. Y el espíritu no es mi espíritu humano. Es que Cristo se hizo el espíritu dador de vida. Y es a través de Cristo y en Cristo que yo adoro a Dios. Amén. Por eso yo he dicho aquí, hermano, yo no vengo aquí a adorar. Nuestra forma de hablar tiene que cambiar. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. La adoración es algo continuo, porque tiene que salir desde nuestro interior, donde estemos, en espíritu y en verdad. Entonces hoy se parecen muchos a Adán. El espíritu de Adán está permeando en el pueblo religioso. Allá un hermano, un matrimonio se enojó con el pastor, se fueron. Es que Dios no nos quiera ir, vamos a levantar obra para que vente. Y allá levantan según ellos una obra. ¿Ah? Le ponen un nombre. Si se unen a un concilio o la ponen independiente. No, nosotros somos independientes. Pues mire, déjeme decir una cosa, tengan cuidado con ese vocabulario. La iglesia, la verdadera iglesia es dependiente, pero no de concilio. La verdadera iglesia depende de Cristo. Amén. No somos independientes. De concilio y eso, ya eso es otra cosa. Pero no nos confundamos. No te confundas. 19:1. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Mire, ese era sacerdote de verdad, porque era de la tribu de Leví. Ese fue el que cogió Dan y lo metió allá como sacerdote. Y buscó un efod que había, y allá se formó allá el lugar de adoración. Ellos están equivocados, el lugar de adoración es en Silo. Es donde está el arca. ¿Y qué tipifica el arca? ¿Figura de qué es el arca? Allí era que Dios se presentaba a hablarle a Moisés. Le dijo: desde este lugar yo te voy a hablar a ti. Hebreos capítulo 1 dice: y Dios, habiendo hablado en otros tiempos por medio de los profetas, nuestros padres, de diferentes maneras, en estos postreros tiempos nos ha hablado en el Hijo. En el Hijo. Quiere decir que esa arca, con todo lo que contenía y todo lo que ella era, nos hablaba de Cristo. Amén.
de Cristo Jesús. Yo no puedo ir donde Pedro, yo no puedo ir donde María, yo no puedo ir donde Juan, donde Pablo, donde nada, donde nadie. Dios me quiere ver a mí en Cristo. Y ahí es que Él me ha puesto. Y ahí es que Él te ha puesto a ti, a todos los que nos hemos convertido. Pero como no había rey en Israel, mire, la palabra de un rey para ese entonces, para los que conocían, era la palabra que valía. Imagínense ahora que Pierluisi, que es el gobernador de Puerto Rico, le diga a Edwin Mundo: vete y búscame la mujer del secretario de justicia, que yo la quiero para mí. ¿Qué revolú se va a formar? Están atendiendo algunos, ¿verdad? Amén. Ok. ¿Qué revolú se va a formar? Pero ellos en ese entonces y en ese lugar sabían lo que era la palabra del rey. Y cuando David, que era el rey, vio a la mujer, ¿de quién era? De Uría, la vio. ¿Qué hizo David? La mandó a buscar. Y el que fue a buscarla le dijo: pero usted no entiende que usted... No, es que el rey está dando una orden. Sea buena o sea mala, es el rey que está dando una orden. Esa es la palabra del rey. Y hermano, este es el asunto. Y 25-21 del mismo libro, que ahí es que termina: y en aquellos días no había rey en Israel, cada cual hacía lo que mejor le parecía. Entonces yo llego a la conclusión, después que leo esto, que la iglesia de la Odisea, ¿por qué Cristo está afuera? A lo mejor allá adentro hablaban de Cristo el Señor, Cristo es el Salvador, Cristo es bueno, Cristo viene, pero ¿dónde está? Porque entonces está afuera, ¿por qué? Porque dejó de ser el rey. Dejó de ser el rey. Y tengamos cuidado, porque Él se presenta a esa iglesia como el amén. Como el amén. Como el testigo fiel. Como el que no cambia. Esa iglesia fue cambiante. No fue un testigo fiel. Y nosotros tenemos de parte de Dios, según Efesios 1, para que seamos para la alabanza de su gracia. O sea, que en nosotros se pueda ver nuestras actitudes, quién es el que gobierna, quién es el que manda, quién es el que sabe, quién es el que puede. Porque si Cristo se tiene como el Salvador, pero no como el Señor, en cada congregación estará afuera, tocando a la puerta. Amén. Y no del local, la puerta de la fe. Lo vimos en Hechos 14, que Dios había abierto la puerta de la fe. La paz de Dios es con todo. Yo espero que no hayan preguntas.